Bueno, quiero dar la bienvenida para cada uno de ustedes. Hoy estamos nuevamente en nuestro programa Reavivando la Palabra. Y bueno, en el día de hoy estamos aquí con el pastor Nelson Hernández. Realmente, hermano Nelson, me alegra mucho que esté aquí con nosotros. De verdad que usted es un hombre a quien Dios usa de una manera muy especial, tiene una manera muy particular, muy especial de enseñar la palabra. Y bueno, es un gusto tenerle aquí en nuestro programa Reavivando la Palabra. Quisiera que presentara su saludo en este día. Mano Jairo, Dios lo bendiga. Para mí es una bendición muy grande estar con usted, toda la audiencia bien especial que tienen ustedes, gracias a Dios. Y bueno, acá desde Ipú Bello Central, un abrazo para todos, para todas las damas, los amigos y todos en general. Me es un gusto poderles acompañar. Amén, amén, amén. Bueno, y esta mañana el objetivo de este programa es el de que tratemos de retomar un poco de esas enseñanzas que se comparten en las escuelas dominicales. Aunque hermano Nelson, déjeme antes de que entremos en materia, como se dice, déjeme preguntarle algo. ¿Cuánto lleva usted predicando la palabra de Dios? ¿Cuántos años lleva predicando? Bueno, por la gracia del Señor ya entramos a los 37 años en el ministerio. A mí me bautizaron de 14 años y medio y ya desde esa época, en el año 79, y de ahí hacia acá, pues Dios nos ha bendecido grandemente. Y ya cumplimos 37 años sirviéndole al Señor. Amén, gloria a Dios. Ya ratico entonces. Creo que es una tremenda bendición. Bueno, uno ver, yo creo que usted entonces lleva también ese recorrido de la iglesia, conoce lo de la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha venido creciendo, y precisamente algo que nos ha ayudado a ese crecimiento es la palabra, es la predicación de la palabra de Dios. Así que bueno, esta mañana vamos a entrar en materia. Entonces, cuéntenos, hermano Nelson, usted estuvo predicando, me imagino, en su congregación. O sea, hago la pregunta porque en algunas ocasiones yo sé que de pronto a usted lo invitan a otro lugar o incluso a veces se invita a un predicador a la iglesia, pero no sé, este domingo usted estuvo predicando, ¿cierto? Sí, señor, este domingo estuve predicando sobre un tema que me ha gustado mucho, un verdadero adorador. Ah, qué bien, un verdadero adorador. Así que ahí tenemos ya el tema y de verdad que, bueno, son temas muy especiales que hoy vamos a estar precisamente hablando un poquito, que el hermano Nelson nos cuente un poquito acerca de ese mensaje. Y bueno, es una bendición. Hermano Nelson, déjeme le hago otra preguntita. Más o menos cuántos habían escuchando esa enseñanza el día domingo, allí de manera presencial. Bueno, no, acá nos reunimos por ahí 700, creo que habían por ahí 700, 750, a veces sube a 800, 900, pero creo que entre unos 700 más o menos a 750. ¡Qué bendición! No, eso es una confraternidad entonces. Ustedes estaban en la confraternidad. No, bueno, gracias a Dios Sí. por ello. Y bueno, imagínense, y ahora a través de estos medios podemos compartir precisamente lo que allí recibió la iglesia, un poco, apenas un poco de lo que los hermanos estuvieron viendo. Entonces quisiera ahora sí, mi hermano Nelson, que hablando del tema, que nos compartiera un poco acerca de ese mensaje. ¿Cuál era como el objetivo de ese mensaje? ¿Qué era lo que qué fue lo que usted sintió de parte de Dios que debía de transmitir acerca de este tema? Bueno, yo venía orando al Señor hace días y siempre me ha saltado una preocupación por la parte de la música, porque todo surgió fue de allí, por la parte de los músicos, la alabanza, y viendo una necesidad, yo veo una necesidad muy grande de, de que los músicos puedan comprender cuál es la razón de ser ellos en la iglesia.
Y esto me lleva a mí también a replantear qué es realmente un verdadero adorador, porque en la música, por un lado, pues produce ciertas cosas, pero he visto un desenfoque grande en parte de algunos músicos, porque ahorita lo vamos a mirar. Se ha considerado que el canto solamente ya es adorar, y para mí el canto es una expresión que surge de lo más profundo de una persona, pero que se convierte realmente en una alabanza y una verdadera adoración cuando el creyente vive una vida que agrada a Dios. Entonces viendo esa necesidad, venía orando al Señor, y fue donde surgió el tema un verdadero adorador, partiendo del ser, el adorador, y luego ya viene qué es la adoración. Amén, amén. Bueno, y precisamente hablándonos usted acerca de ese sentir que tuvo, una de las cosas que muchas veces los creyentes se preguntan, o incluso hasta la gente de afuera se pregunta, y es, ¿de dónde salen esos sermones? O sea, ¿qué motiva una enseñanza? Alguien dirá, bueno, ¿será que tienen algún manual especial para de allí tomar todos los sermones? Otro dirá, no, ¿será que los descargan de internet o algún libro especial? En el caso suyo, ¿cómo le viene a usted la inspiración para usted decir, imagínese, una congregación de más de 700 personas que está allí escuchando la palabra, y usted les va a enseñar a ellos algo? ¿De dónde viene esa inspiración? ¿Cómo se inspira usted para los mensajes? Bueno, a mí me gusta mucho leer la parte de David, la parte de los salmos, y generalmente es de los mismos textos. A partir del texto de Juan 4:24, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Fue donde, orando al Señor y mirando la necesidad, entonces viene a mi mente este tema, y del estudio de la palabra permanente, ya es Dios el que pone ese sentir en uno como pastor, de qué es lo que necesita el pueblo, porque a veces pueden haber mensajes muy bonitos, pero realmente el pueblo hay que darle lo que él necesita y lo que se requiere para un buen crecimiento y un desarrollo espiritual. Eso pudiéramos decir que entonces es como cuando uno va a la farmacia y hay muchos medicamentos, y a usted le dan lo que usted necesita. O sea, no es porque como hay de todo esto voy a darle cualquier cosa, se le da lo que necesita. Entonces, lo que yo miro acá respecto a eso de la inspiración de la predicación. Bueno, y entonces, volviendo al tema, ¿hubo algo de ese sermón que, ya sea antes o mientras usted predicaba el mensaje, usted sintió que debería de reforzar esa parte, dedicarle como más? Yo creo que, bueno, yo lo digo porque a veces uno predicando, uno dice, bueno, el tema está como muy amplio y así no hable de todo, pero es que necesito hablar de esto en particular. ¿Hubo algo de lo que usted sintió que debía más bien de hacer bien énfasis respecto a ello? Sí, claro. El énfasis más fuerte es de la obediencia a la acción, partiendo de que la verdadera alabanza se manifiesta y comienza con una obediencia a Dios, a su palabra, y esto implica que el creyente cumpla, guarde los mandamientos del Señor, porque la obediencia como tal es una forma de alabar, de reconocer a Dios. Cuando el creyente ora, cuando el creyente ofrenda, cuando el creyente diezma, cuando el creyente vive una vida cristiana íntegra, cuando el creyente como adorador, porque todavía no hemos hablado de la alabanza siquiera, aunque se convierte en una alabanza, porque en sí una bonita vida es una melodía que llega a las personas, pero yo lo tomo desde la base de una verdadera obediencia. Yo adoro a mi Dios
cuando trato bien a mi esposa. Yo adoro a mi Dios cuando trato bien a mi familia. Yo adoro a mi Dios cuando trato bien a mis hermanos. Entonces, la adoración es un tema para mí que trasciende y que debe surgir desde lo más íntimo, que contagia y estimula a la gente no solo a mirar el Evangelio, sino a vivir el Evangelio. Entonces, yo lo tomo desde la base de la obediencia, que trasciende o debe trascender a crecer en la vida cristiana a nivel integral. Y partiendo de ahí, ya la Biblia dice, en los íntegros es hermosa la alabanza, porque hay yo diría un desajuste, y es lo que ahorita podemos mirar en un momentico, porque algunos se consideran cantantes, pero para mí es más que un cantante, porque hay unas diferencias entre cantante y adorador. Así que, partiendo de esa base, sería el tema. Amén, amén. Otro punto. Cuando uno lee la Biblia, hay momentos que yo estoy leyendo, estoy estudiando la palabra y veo lo que Dios le dice a mi vida, y de alguna manera yo creo que muchas veces nos sentimos retados por la palabra a ir a hacer algo, a que haya un cambio en nuestra vida. Respecto a este sermón, ¿cuál pudiera ser como la parte más difícil para los hermanos de poner en práctica el mensaje? ¿Qué es lo que usted de pronto nota? Porque uno predicando pasa eso, uno dice, bueno, el mensaje está muy bonito, pero yo sé que esto no va a ser fácil. Yo sé que cuando ellos tengan que poner esto en práctica, ahí es donde van a ver las complicaciones. ¿Cuál es la parte más complicada, digamos, de este sermón o de esta enseñanza para el creyente poner en práctica? Bueno, es un tema importante, pero considero que cuando el creyente viene dispuesto a oír la palabra, a ser corregido, a ser bendecido por medio de la palabra, pues hay una aceptación. Y todo depende también de la manera en que se le hable al creyente. Me parece que todo creyente merece el total respeto y cuidado. El creyente no viene a que uno lo regañe, lo trate mal. El creyente viene con una necesidad de su hogar, una necesidad personal, familiar, interna. Entonces, pienso que la manera en que se le da la palabra también debe ser con amor, con misericordia. Y partiendo de allí, pues el creyente, por medio de la obra del Espíritu Santo, porque el mensaje del predicador puede ser que sea fuerte en algún momento, pero si va con la unción del poder del Espíritu Santo, pues el mensaje llega suave. Si el Espíritu Santo no obra, va a ser un golpe fuerte que produce un choque, pero como aquí oramos y confiamos en que el Señor es el que obra y el que da la palabra, pues va a entrar suave y el creyente la acepta. Algunos la toman como fuerte, pero yo tengo la seguridad y estoy convencido que si el Espíritu Santo está dirigiendo el sermón, las cosas van cada día mejores. Amén, amén, amén. Y ese punto es muy fundamental, el transmitir el mensaje de tal manera que pueda llegar. Yo veo que, bueno, nosotros en la iglesia tenemos muchos tipos de predicadores. Tenemos ese predicador explosivo, tenemos ese predicador que muchas veces lo llaman bomba. Pero cuando se trata de enseñar, hermano Nelson, yo veo que normalmente quien enseña tiene una manera hasta muy pausada y muy medida de presentar el mensaje. Y creo que tiene que ver mucho con lo que usted está diciendo, de ese tacto al decir las cosas, de ese saber decir las cosas, porque muchas veces, bueno, yo puedo coger un mensaje y cojo el micrófono y voy a la carrera diciendo, y puedo hasta perderme, y puedo hasta terminar diciendo lo que no, o decir las cosas no de la manera que deberían de decirse. Pero en el caso de la enseñanza, yo veo que hay un tacto, incluso yo lo escucho a usted predicar y siempre lo analizo, la manera como usted enseña, cómo se expresa,
Y siempre lo veo eso, midiendo lo que va a decir, midiendo porque no se trata ni de dejar de decir lo que se debe de decir, pero ni decirlo de una manera que sea inadecuada para que de pronto no sea incluso ni recibida por la audiencia. ¿Qué piensa al respecto? Tiene toda la razón. Creo que el mensaje siempre, siempre, para mí debe ser basado en el buen trato, en la misericordia y considerándonos, porque la Biblia y el apóstol Pablo habla considerándote a ti mismo. Creo que nosotros no hemos sido puestos para regañar al pueblo, no hemos sido puestos para maltratar al pueblo. Al pueblo hay que darle la palabra como el Señor nos la da a nosotros con mucho amor. Y entonces es lo que entramos aquí a analizar y es lo que yo quería y quiero siempre a nivel de la palabra y en este tema de la adoración, que se haga diferencia entre lo que es un artista y lo que es un adorador, porque mirando definiciones y roles, el artista busca agradar a la gente, busca los aplausos, busca la fama, busca los primeros puestos, busca un trato preferencial. Y yo aquí uno el aspecto del músico o el cantante, pero también al predicador y al servidor, porque pueden darse predicadores que también buscan los aplausos. Predicadores, si usted dijo ahorita, que se consideran una bomba, que se consideran el mejor del distrito, el mejor a nivel nacional. Y para mí es un error muy grande, porque el verdadero siervo de Dios no busca ni la alabanza para sí mismo, ni los aplausos, nada, nada. Y ahí entra el servidor normal de la congregación, el músico, cantante, el predicador o pastor, porque en nuestra vida solo la gloria debe ser para el Señor. En nuestro servicio solo la gloria debe ser para el Señor, en nuestra vida, en la congregación. Así que cuando hablamos de un verdadero servicio, no se limita solo a cantar, porque el cantante, él canta, pero no importa cómo viva. Estoy hablando de un cantante de música popular. A la gente no le interesa cómo viva, sino que cante. Y ni a él mismo le interesa cómo viva. Él quiere cantar sin importar su manera de vivir. Y entonces hay una variación o un cambio muy grande cuando hablamos de las cosas de Dios, porque es que cuando un predicador, un cantante o alguien quiere hacer las cosas a su manera, a su amaño, y no considera que debe buscar la dirección de Dios, la santidad, la integridad, el mensaje no tiene ni poder, ni tiene unción, no tiene nada y por ello no se llega lejos, porque lo que Dios quiere es un adorador que le adore pero en espíritu y en verdad, y ese espíritu y verdad tiene que ver con la realidad del ser humano. ¿Y cuál es la realidad? Que nosotros necesitamos cada día ser santificados, vivir en santidad para podernos convertir en ese vaso, yo diría este vaso acá, y que ese vaso sea lleno de la bendición de Dios, no sea lleno de buscar fama, aplausos, gloria, vanagloria, sino que sea lleno de la bendición de Dios para poder compartir con otros y ser ese canal de bendición. Nosotros tenemos predicadores que nos escuchan y que les viene la pregunta a ellos, bueno, ¿cómo saber que realmente voy por el camino correcto y que no me estoy desviando? ¿Cuáles pudieran ser esos errores, aprovechando, y creo que tiene relación con el tema de lo que estamos hablando o con lo de la enseñanza que usted compartía? ¿Cuáles son esos errores en los que normalmente cae el predicador? ¿Cuándo el predicador de pronto puede darse cuenta que se está desviando de lo que él debe de hacer como predicador? Así como hablamos de el adorador que no se desvíe, ¿cómo el predicador pudiera darse cuenta que se está desviando? Bueno, creo que es muy importante estar muy concentrados en el tema. La necesidad
del tema que se está tratando, o sea, el enfoque, el objetivo, porque hay cosas que son subjetivas, pero el predicador, desde el momento en que Dios le da el mensaje, él debe estar ya ubicado, y a veces hay distractores, porque termina uno contando cosas que no convienen o que no corresponden. Entonces sí hay que llevar un hilo, una línea de la necesidad que hay, de lo que me tracé a tratar, y no hacer una mezcla de muchas cosas, porque ya me voy a desviar del tema. Pero creo que inicialmente el predicador debe enfocarse en que solo es un siervo. Voy a volver a traer el vaso. Solo somos un vaso. La razón de ser de la predicación no es el predicador, sino el mensaje que es Cristo. Cuando yo considero que yo soy el importante al dar el mensaje, ya me estoy desviando. Porque aunque yo soy el pastor, el predicador, pero yo debo guiar a las personas a Cristo, a llevarlas a Cristo. Es como, le voy a poner un ejemplo, yo como pastor de una congregación estoy un tiempo, pero en los 2, 3, 4 años que esté allí, yo no debo buscar formar gente para que me sigan a mí. Yo debo buscar personas o guiarlas a que conozcan al Señor, se fundamenten en el Señor, sigan al Señor, amen al Señor. Que si mañana a mí me trasladan, ninguno tenga que decir, me voy con el hermano Nelson, porque si no yo me voy a morir. Nadie se tiene que morir si Nelson se va. Nelson se puede morir hoy, mañana, pero el que ha conocido a Cristo ha de permanecer y debe permanecer. Y la responsabilidad de todo pastor es guiar al creyente a que se sostenga en Cristo. Porque algunos dicen, no, yo me llevo y el hermano es mío, mi gente, mi pueblo. No, cuando yo entrego una congregación, yo procuro jamás volver a llamar a nadie, porque ya hay un pastor, ya hay un administrador. Pero sí guiarlo a que conozca a Cristo, se fundamente en Cristo. Entonces el predicador debe estar atento a esto. Estamos predicando al Señor. La razón de ser de la predicación debe ser cristocéntrica, es Cristo. Cristo en todo, para todo, por todo. La gloria solo es para Él. Cuando el predicador se desvía a que le den aplausos y fama y lo alaben y casi que lo glorifiquen, perdió el sentido de la predicación. Claro. Lo grande que tenemos nosotros es el mensaje al Señor, lo que estamos transmitiendo. Bueno, qué bendición. Bueno, una pregunta que no se me puede escapar es, de los que estaban allí escuchando, de pronto muchos de ellos dejaron un familiar en la casa, la esposa que no pudo ir, el esposo o los hijos. Si ellos tienen que llegar a su casa y compartirle, dicen, bueno, ¿de qué trató la enseñanza? ¿Cuál fue la predicación? A ver, resúmamela, pero no como la resume un hombre, que nosotros nos preguntan cómo le fue y decimos bien, sino que deme un resumen, de pronto le dice el esposo a la esposa, más bien, deme un resumen de la enseñanza. ¿Cuál sería el mensaje que ellos deberían de compartir allí? O sea, ¿qué espera usted que ellos se hayan llevado en su corazón y que se lo transmitan a quienes no estuvieron en el culto? Bueno, en lo que más se hizo énfasis fue en la obediencia del adorador, que implica obedecer los mandamientos de Dios, cumplir su voluntad, porque la obediencia es una expresión de amor y respeto hacia Él. Así que el mensaje que más se acentúa allí es que la obediencia es una forma de alabar a Dios, demostrando lealtad y respeto hacia Él, pero que ha de trascender, 1, en la vida cristiana, 2, en el servicio, 3, en la vida en pareja o viceversa. Primero la vida en pareja, la vida en familia.
en la comunión como creyentes, en la vida cotidiana de la comunión con la iglesia, y definiéndolo como en los íntegros es hermosa la alabanza. En síntesis, lo que Dios busca es personas que quieran amarlo, que quieran vivir o queramos vivir para Él, adorarle, reconociéndole, y ahí sí la alabanza y la adoración toma sentido, porque yo les expliqué muy bien que algunos tratan de decir que por medio de una canción se derriban murallas, que por medio de una canción se caen los muros, que por medio de una canción hay milagros o sanidades, pero yo les decía que hay que aclarar esos términos, porque realmente no es la canción la que hace el milagro, no es la canción la que ganó una batalla, es la presencia de Dios en la vida de los creyentes, que de una manera clara, absoluta, desearon o vivieron para Él, y en razón a que vivían para Él, Él, por medio de la adoración y la alabanza, hizo grandes cosas. Es en el sentido similar que a veces se escucha, y les decía, estén de pie para que tengan libertad, pero hay hermanos en silla de ruedas en el templo, hay hermanos que están escuchando este programa en camita porque están enfermos y no se pueden levantar. Entonces no tendrían ellos la libertad. No, la libertad no está en estar sentado o de pie o acostado, la libertad está en nuestro corazón. Ya el Señor nos ha hecho libres. Entonces lo que se busca y se buscó con este tema es que nos convirtamos realmente en verdaderos adoradores. Porque les decía, una persona de la población sorda, ellos no pueden cantar con bajas voces como los músicos, pero ellos sienten la presencia de Dios, ellos adoran también, porque hay una melodía, porque la presencia de Dios toca sus vidas. Aquí se relaciona entre lo que es el cantante, para mí debe ser un adorador, no cantante. Artista tampoco, debe ser un adorador, un hombre que viva íntegramente y que quiera glorificar al Señor con toda su vida, como esa expresión de gratitud, de esa soberanía de Dios y esa lealtad al Dios vivo. Ese tema que usted trata allí, hermano Nelson, es demasiado profundo. Yo estaba escuchándolo y estaba pensando, por ejemplo, cuántas veces nosotros escuchamos predicadores que citan por lo menos cuando el pueblo de Israel con Jericó, que el pueblo vino y que le dio 7 vueltas a la ciudad, y que bueno, y que el pueblo gritó y que las murallas se cayeron. Y a veces nosotros queremos aplicar eso, hermano, entonces digamos, hay poder en el nombre del Señor Jesús, y ya parece que con gritar, no, grite más duro y ahora sí se caen. Y algo que yo miro es que eso allá funcionó, pero no por el grito, no, ni funcionó porque se hubieran dado las vueltas que se dieron. Funcionó era porque ellos estaban obedeciendo lo que usted nos está diciendo, la obediencia, porque ellos estaban obedeciendo a Dios, y porque eso pues era lo que Dios estaba mandando, y al fin de cuentas no fue ni el grito de ellos ni las vueltas que dieron, sino la presencia de Dios. Entonces creo que es algo maravilloso. Sí, porque el texto dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, las batallas realmente se vencen es cuando estamos aferrados de la mano poderosa del Señor y no va en los lugares, que es lo que yo le explicaba a los hermanos, porque hay creyentes que están en congregaciones pequeñas y dicen, no, yo me quiero ir para una iglesia, una congregación grande, porque en esta no hay libertad. No, la libertad no está en una iglesia grande o en una pequeña. La libertad en el Señor está donde haya un hombre que ha sido transformado por el poder de Dios. Puede ser donde hay uno, donde hay dos, donde hay tres, porque no va en los lugares, no va en nada de esto. Pablo y Silas estaban solos en la cárcel, amarrados, atados, con grillos. Ellos no tenían, allí no había piano, allí no había batería,
allí no había grupo de alabanza, no, porque es que el énfasis que yo he y traté de hacer es que el culto nuestro, aunque nos reunimos en muchos lugares, pero realmente el culto lo vivo soy yo diariamente. Yo estoy en culto, yo voy en el bus, yo voy en el carro, pero yo allí le alabo, yo allí le adoro, yo allí lloro. Yo siento la presencia de Dios porque yo estoy en un culto permanente, que es lo que dice Pablo a los romanos. Entonces no estamos ligados a un lugar, a cierto sitio, no. Pablo y Silas estaban en la cárcel, Juan estaba en el Apocalipsis y dice en el día del Señor. Aquí es donde radica que cuando el creyente realmente quiere agradar a Dios no necesita muchos lugares. Por ello en la pandemia para muchos fue un fracaso total, porque dependían más del salón o del templo de reunión que de la presencia de Dios, del culto racional. Y al no poderse reunir, muchos fracasaron. Pero lo que se buscó con esta enseñanza es que el siervo de Dios, el adorador, adore en el tiempo de la prueba, adore en el tiempo de la aflicción, adore en el tiempo de la abundancia, adore en todos los tiempos, porque fuimos creados para adoración, para alabanza del Señor Jesucristo. Amén, amén. Y bueno, ya terminando, una pregunta interesante. ¿Cómo se relaciona este tema, este mensaje, con la necesidad actual de la iglesia? Bueno, creo que hasta soy un poco redundante allí. La necesidad de la iglesia en este momento para mí más grande es que volvamos al principio, que hagamos a un lado tantas cosas que son de apariencia y que volvamos a una verdadera adoración. La verdadera alabanza es una respuesta que es integral, que involucra el corazón, la mente y las acciones. Realmente Dios no quiere un poco de sacrificios y cosas que se hacen hoy en día. El Señor solamente quiere una persona que le adore. Hay muchas actividades, hay muchos programas. Yo le decía a la iglesia, donde hay tantos, miles y miles de personas, pero todavía el texto a mí me sigue diciendo, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero mencionaba yo como una experiencia muy íntima con Dios, y yo le decía, Señor, pero es que ya hay muchos adoradores, y él me dice, hay muchos en la iglesia, hay muchos en los templos, pero no son todos adoradores. Hay muchos que dicen que me siguen, pero realmente no me aman. Hay muchos que dicen que me aman, pero no me obedecen. Entonces yo diría que el tiempo que vivimos requiere de personas que en el metro, aquí en Medellín, que en los buses, que en la universidad, que en el trabajo, que en los hogares, vivamos para la gloria de Dios. Que en los hogares caminemos y podamos decir, yo lo siento aquí en mi habitación, yo lo siento en la sala, yo lo siento que está en mi casa, yo lo siento que está conmigo en medio de la prueba, yo lo siento, es que volvamos a sentirle a Él, a vivir para Él y no hacer tantas cosas que realmente a veces ni Él nos pide, sino que obedezcamos a su palabra. Amén, amén. Entonces podemos decir que hay vacantes para quienes deseen ser adoradores. Todavía el Señor sigue buscando adorador. Bueno, gracias a Dios por esta bendición y yo muy contento acá de haber estado con nuestro hermano Nelson. Hermano Nelson, una alegría de verdad poder compartir con usted. Hemos compartido ya en algunos eventos, algunos trabajos que hemos hecho allí en los devocionales. Ahí lo estamos esperando, hermano Nelson, para que nuevamente nos acompañe allí en los devocionales. Yo sé que es un hombre muy ocupado,
por eso a veces pues no, o sea, no le insisto, la verdad yo digo a veces, yo sé que está en sus compromisos allí y más una congregación ahora que administra, que es bastante grande y así mismo crece la necesidad, pero hermano Nelson, por aquí lo estamos esperando y acá cuando puedan acompañarnos, usted sabe, como dicen ustedes por ahí nos hacen alguna ceñita y acá con mucho gusto para nosotros es una bendición tenerle en el devocional. Así que mi hermano Nelson, le agradezco mucho y le doy para que usted se despida en este día. No, creo que dejarles un pensamiento en este momentico. Creo que cuando hay un verdadero adorador está vestido de humildad. Lo que más considero que se requiere hoy en día de un verdadero adorador es que debe reconocer su dependencia total en el Señor Jesucristo y humilde, que se deja moldear. Hoy se requiere de personas humildes, que podamos escuchar el consejo y crecer. Y hermano Jairo, muchas gracias a todo el equipo de trabajo, de todos los devocionales que a diario se realizan. Gracias por esa deferencia para conmigo y deseo que el Señor los siga prosperando a usted, su familia, su servicio, su ministerio. Y a todos, un abrazo como siempre, muy grande. Les amo en el Señor. Dios los bendiga. Amén, amén. Amén, amén. Y cuéntenos de las redes sociales, ¿dónde lo ubicamos? Porque yo veo que usted está muy activo en las redes sociales. ¿Dónde lo podemos ubicar para que, bueno, los hermanos, e incluso ahora mismo, usted que está aquí conectado, le da me gusta a esta transmisión, le da a seguir y se me va para el canal de nuestro hermano Nelson en esta hora? ¿Cómo titula el canal? Bueno, estamos ahorita cubriendo algunos canales con el correo bíblico. Son reflexiones muy breves de 1 minuto, pero han sido de mucha bendición por Facebook, YouTube, por casi todas las redes estamos ahorita, e invitarles a que haya un cambio. Yo diría a que haya una revolución en nuestra vida, en nuestro hogar, pero para bien. Nosotros debemos cada día es crecer. Y la palabra estos días trascender para la gloria de Dios, el servicio, nuestra familia, y lo que hacemos, hagámoslo con mucho amor. Amén, 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 amén. Así es. Bueno, gracias a Dios por esta bendición. Gracias a Dios por haber tenido aquí a nuestro hermano Nelson Hernández. Qué bendición. De verdad que me alegra muchísimo. Y bueno, como les decía hace un momento, qué bueno que usted ahora le dé al botoncito de me gusta, le dé al botoncito de suscribirse a este canal y recuerde, aquí tendremos muchas reflexiones, muchos pensamientos de la palabra de Dios y este programa que continuaremos con él y seguro en algún momento volveremos a invitar a nuestro hermano Nelson a este programa Reavivando la Palabra. Así que para todos, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús y nos veremos en una próxima. Dios les bendiga. Bendiciones.